Hola, muy buenos días. A continuación vamos a leer lo que es política y gobierno, cómo el pueblo decide su destino, por el autor Karl Deutsch. La naturaleza de la política. Todos sabemos que la política afecta a nuestras vidas, pero conocemos la amplitud total de su importancia. Claramente, vivimos en una edad de creciente politización. Muchas cuestiones que en el pasado no incluían la política o que no la implicaban directamente, se ven ahora como problemas políticos. Muchas decisiones que en otros tiempos no necesitaban hacerse o se hacían automáticamente por costumbre o las tomaban los ciudadanos privados, deben ser tomadas ahora por las oficinas públicas mediante el proceso político. La política es en cierto sentido la toma de decisiones por medios públicos, en contraste a la toma de decisiones personales de los individuos en forma privada y a la toma de decisiones económicas en respuesta a fuerzas impersonales como las del dinero, las condiciones del mercado y la escasez de recursos. El conjunto de las decisiones tomadas por medios públicos constituye el sector público de un país o sociedad. En nuestro tiempo los sectores públicos han venido creciendo en todos los países. Un mundo politizado. Nuestras ciudades son redes de política. El agua que bebemos, el aire que respiramos, la seguridad de nuestras calles, la dignidad de nuestros pobres, la salud de nuestros ancianos, la educación de nuestros jóvenes y la esperanza de nuestros grupos minoritarios están ligados a las decisiones políticas tomadas en el Palacio Municipal, en la capital del estado o del país. Lo que es cierto de la política de las ciudades, lo es aún más de la política de los países. Un año antes de la iniciación de la Revolución Francesa, la Francia de los Reyes Borbones recaudaba por concepto de impuestos municipales, provinciales y nacionales aproximadamente el 8% del Producto Nacional Bruto. La suma de todos los bienes y servicios producidos mediante precios corrientes, 100 años más tarde la Tercera República Francesa todavía recaudaba mediante los impuestos aproximadamente el 8% del PNB, ahora en mayor, y la política de gasto presumiblemente más prudente que la de los Reyes Borbones. En la actualidad el gobierno francés recauda y dirige el gasto del 40% del PNB y lo ha venido haciendo así desde fines de la década de los años 30. Por lo tanto, durante las últimas décadas Francia ha sido 5 veces más política en términos de la participación de la política en la asignación de los recursos del pueblo que en años atrás. En 1970, en los Estados Unidos aproximadamente el 31% del PNB se recaudará en impuestos municipales, estatales y federales. Es posible que esta cifra no abarque la totalidad de los fondos que fluyen a través de los gobiernos. Han tratado de reducir el mínimo en la mente del público la magnitud de su participación en la economía nacional, aunque no lo puedan hacer en la realidad. En Alemania Occidental, país bien conocido en el decenio de 1960 por su apoyo a la empresa privada, entre el 39 y el 47% del PNB pasó por el sector público, variando de acuerdo con el tipo particular de contabilidad que se emplee. En Suecia la participación del sector público, el PNB, fue en los años 60 del 54% y en 1958 los votantes. Suecos eligieron por un margen impresionante un gobierno que prometía ampliar este sector y sus servicios más aún. Todas estas cifras se refieren a países no comunistas. Por supuesto, en los países comunistas los sectores políticos de las economías nacionales son todavía mayores, aunque en ninguna parte del mundo llegan a constituir el 100%. Casi todas estas partes la gente siente diariamente los efectos de las decisiones de la política nacional. Tales decisiones llegan a determinar el almuerzo que los niños comen en la escuela, el nivel de los salarios, los precios de muchos bienes, el costo del crédito, el valor del dinero y las oportunidades de seguir una carrera que tienen los jóvenes. Las decisiones políticas influyen también en la calidad de vida, su seguridad o inseguridad, su fealdad o belleza, y otras decisiones políticas determinan la realización de los países entre sí y por lo tanto la probabilidad de guerra o paz. El mundo mismo se ha politizado más. A fines del siglo XIX había quizás 50 estados soberanos. Hoy hay cerca de 50 y 140 y el número puede aumentar en las próximas décadas. Las decisiones políticas están influyendo en buena parte del comercio y las comunicaciones mundiales y la están canalizando en verdad.
Pero no solo se trata de la ganancia económica. Estratégicamente el mundo se ha unificado en 40 minutos. Se puede hacer llegar proyectiles teledirigidos con cargas nucleares a cualquier punto del globo. Ahora la escasa seguridad militar que resta depende de la disuasión entre los países que ya tienen armas nucleares y los medios para su lanzamiento. Y en el largo plazo dependerá de la proliferación o no proliferación de tales armas y medios entre los países que no los poseen, aun si se destruye la civilización y se da muerte a la mayoría o a la mayor parte de la humanidad dentro de los próximos 20 o 30 años. Ello no ocurrirá por las plagas o la peste, no mutará la política. La política se ha convertido literalmente en una cuestión de vida o muerte. La tarea de la ciencia política. Entender la política significa sobre todo poder reconocer lo que es importante, las cosas que más influyen sobre el resultado de los acontecimientos. Significa también conocer lo que es valioso, es decir, la influencia de cada resultado político sobre nuestros valores y sobre las personas y cosas que apreciamos y nos interesan. Y significa por último conocer lo que es real y verdadero. ¿Cuáles de nuestras primeras impresiones, nuestras intuiciones superficiales y nuestros granos de creencia popular resistirán las pruebas de la verificación sistemática y la experiencia práctica? En suma, buscamos el conocimiento político, que sea importante para presidir los resultados e influir sobre ellos, que sea pertinente para nuestros valores y que resulte confirmado por las pruebas y la experiencia. El último de estos aspectos del conocimiento político, su verificabilidad y verdad, no es menos importante que los otros dos. En la medida en que tal verificación sea posible, nuestro conocimiento puede ser compartido y sometido a prueba, de modo impersonal, independientemente de nuestras preferencias y antipatías, sesgos y personalidades individuales. En la medida que aprendemos a someter a prueba y a controlar aún los sesgos y errores parciales inherentes a nuestra propia situación psicológica y social, y a nuestros propios supuestos y métodos de investigación, podrá haber una ciencia política, y no un estudio de la política o filosofía de la política, lo que puede hacer sus propias contribuciones a nuestro entendimiento de política o una exposición de nuestros prejuicios. Como ocurre en cualquier otra ciencia, no todas las cuestiones de que se ocupa la ciencia política puede verificarse en todo momento, pero sí los hallazgos pueden ser verificados, se refuerzan recíprocamente, si las visiones de hallazgos y creencias anteriores refuerzan y amplían la estructura revisada del conocimiento verificado, y si los hallazgos nuevos y las revisiones de las anteriores conducen interrogantes nuevos y finalmente adiciones de conocimiento verificado acumulativo, nos estaremos ocupando de una ciencia viva y creciente, tal como se vuelve cada vez más la ciencia política. A menudo la acción política no puede esperar el crecimiento lento del conocimiento. Cuando así ocurre, las decisiones deben tomarse con base en cualesquiera conocimientos incompletos o dudosos que se tengan a mano, y estas decisiones pueden resultar a la postre erradas, en ocasiones con costos enormes en términos de derramamiento de sangre, pérdida de riqueza y sufrimiento humano. Pero la demora de una acción o decisión necesaria puede resultar no menos costosa. En consecuencia, en todo momento los líderes políticos y los ciudadanos comunes deben comparar los costos del error con los de demora. Solo con mejores conocimientos políticos, mejor conocimiento de las consecuencias de nuestras actitudes y acciones, podremos lograr que esta elección sea menos dolorosa y menos peligrosa, y colocarnos en una posición más favorable para convertirnos en amos, no en víctimas de nuestro destino. Así pues, la política es una cuestión de hechos y valores, de interés personal y de lealtad hacia los demás, de preocupación y competencia. Si es verdad que los hombres vean con mayor facilidad lo que desean ver, también lo es para sobrevivir. No pueden prescindir a menudo de la verdad. Es la preocupación fundamental por la verdad, por el conocimiento que puede ser verificado y por políticas que funcionen, lo que convierte el estudio de la política en una ciencia a quienes lo practican en politólogos. Sin esta preocupación por las pruebas, la política seguirá siendo un choque de opiniones, presiones, poder, propaganda o mera fuerza. Cuando hay preocupación por la verdad, la política puede convertirse en una búsqueda de soluciones y de nuevos descubrimientos, de nuevas formas de trabajo y de decisiones conjuntos de nuestro propio destino. En la medida en la que la ciencia política es una ciencia aplicada, sus tareas son prácticas y sus teorías se ven a la vez retadas y nutridas por la práctica. En este sentido, la ciencia política se asemeja a otras ciencias aplicadas, tales como la medicina y la ingeniería,
Cada una de estas ciencias aplicadas aprovecha un gran número de ciencias fundamentales, en lo que toca a hechos y a métodos para enfrentarse a sus propias tareas. Los ingenieros se aprovechan de la física, las matemáticas y la química y otras disciplinas para ayudarse a construir puentes que resistan máquinas que funcionen con seguridad. Los médicos y cirujanos acuden a la biología, la química, la física, la anatomía, la fisiología y la psicología, y muchos otros campos del conocimiento en busca de ayuda para mantener a la gente viva y saludable. De igual manera, los politólogos acuden a todas las ciencias del comportamiento humano, como la psicología, la sociología, la economía, la antropología, la historia y la teoría de la comunicación. Lo hacen para ayudar a la gente a mantenerse en paz, libres y capaces de cooperar, de manejar sus conflictos y tomar decisiones comunes sin autodestruirse. Dado que la política es la toma de decisiones por medios públicos, se ocupa primordialmente del gobierno, es decir, de la dirección y autodirección de las grandes comunidades humanas. La palabra política pone de relieve los resultados de este proceso en términos de control y autocontrol de la comunidad, ya sea hasta la ciudad, del estado o el país. Toda comunidad mayor que la familia contiene un elemento de política. Efectivamente, política deriva de la palabra griega polis, que significa ciudad-estado. Y para los griegos la polis era la comunidad más significativa por encima de la familia. Gobierno. El concepto del timonel, el gobierno se relaciona tanto en el antiguo arte de la dirección y autodirección como con las nuevas ciencias de la información y el control. Los griegos empleaban la palabra kibernetes para designar al conductor o timonel de un barco. Las palabras gobernador y gobierno derivan de este término, al igual que el nombre de la ciencia, de la comunicación y el control cibernética. La semejanza existe entre las tareas de dirigir y gobernar. Se ha reconocido casi desde los inicios del pensamiento político en la República de Platón. Desarrolló explícitamente esta analogía con su parábola del barco. El hombre más experto para navegar alrededor de arrecifes, escribió Platón, podría no ganar un concurso de popularidad entre la tripulación para elegir un capitán. Aristóteles también empleó frecuentemente esta analogía. Por ejemplo, en su Política escribió que los límites del tamaño de un estado eficiente deberían ser los mismos que los de un barco. Ninguno de los dos deben llegar a ser tan grandes que no obedezcan al timón. No es sorprendente que la imagen de la nave del estado se haya establecido tan firmemente en el pensamiento político. La dirección de los barcos y de las organizaciones requieren un dominio de conocimientos y técnicas muy similares. El timonel de un barco debe tener información acerca de muchas cosas. Debe saber ante todo dónde se encuentra el timón, o en gran parte de la caña puede colocar su mano donde se encuentra el mismo, en relación con todo lo que hay en su barco, y lo que tiene que hacer para seguir controlando, ya que si pierde el control, toda la información le resultará inútil. En segundo lugar, el timonel debe saber dónde se encuentra su barco, dónde se está moviendo, y de qué clase de barco se trata. En tercer término, debe saber dónde se encuentra el medio ambiente importante para el barco, arrecifes, bancos de arena, aguas bajas, corrientes y canales de navegación, y dónde se encuentra su barco en relación con todas estas cosas. Por último, debe saber a dónde quiere ir, debe tener alguna idea de su meta, propósito o camino preferido, y debe saber a cada momento si el curso presente de su barco lo está aproximando o alejando del objetivo. La reunión de estas 4 clases de conocimientos y la actuación en consecuencia constituye el proceso de navegación. Algo muy similar constituye el proceso del gobierno. Cualquiera que dirija los asuntos de un país o de cualquier organización o comunidad grande debe saber cómo permanecer en el control. ¿Cuál es la naturaleza básica, el estado actual del país o organización que está controlando? ¿Cuáles son los límites y oportunidades existentes en el medio en el que debe enfrentarse y cuáles los resultados que desean obtener? Combinando estas 4 clases de conocimiento y actuando en consecuencia, se tiene la esencia del arte del gobierno. Al igual que otras tareas complejas, la dirección y el gobierno implican a menudo una división del trabajo. Volar un avión moderno y llevarlo seguramente del punto de despegue al destino requiere 2 trabajos, no uno. La manipulación de los controles y el trazo del curso son esenciales las contribuciones del piloto y del navegante. Esto sigue siendo cierto,
Aun con el equipo automático moderno que puede reemplazar el navegante y hasta el mismo piloto, ambas tareas de orientación y control deben seguir ejecutando. En la política, la tarea de mantener el control se apoya de igual modo en las tareas no menos indispensables de orientación y navegación. Un primer mandatario y su ministro de Relaciones Exteriores deben saber lo que su propio pueblo desea y lo que la legislación y los diversos partidos y grupos políticos importantes aceptarán, pero también deben saber lo que extranjeros deben saber o tratan de saber. El efecto que tendrá una acción nacional en algún punto distante del mundo no debe saber solo cuáles políticas tendrán éxito dentro del país, sino también cuáles lo tendrán en algún país extraño. A 15.000 kilómetros de distancia en la Segunda Guerra Mundial, 3 grandes países, Alemania, Italia y Japón, fueron arruinados por sus gobiernos, porque cada uno de ellos, aunque muy capaces de obtener y conservar el poder dentro de sus fronteras nacionales, se mostró trágicamente incompetente para determinar en términos reales lo que aceptaría el resto del mundo y las políticas que podrían tener éxito en la arena internacional. Ayudas a la navegación, mapas e ideología. Para orientarnos en un mundo difícil y a menudo desconcertante, frecuentemente recurrimos a los mapas. Los mapas ofrecen una imagen simplificada del mundo real. Cualquier mapa de la costa de Nueva Inglaterra debe ser mucho más simple que la línea costera misma. Todo diagrama de la anatomía de un gato debe ser mucho más simple que el gato. Como observó en alguna ocasión el matemático Norbert Wiener, la única imagen completamente realista de un gato tendrá que ser un gato, preferiblemente el mismo gato. Lo que los mapas son parte del navegante son las ideologías para todos nosotros. Una ideología es una imagen simplificada del mundo. Podemos conservar tal imagen en forma bien explícita en nuestras mentes o podemos darla más o menos por supuesta e incorporarla a nuestros sentimientos, más bien que a nuestros pensamientos precisos, sea explícita o implícita. Una ideología sirve como un mapa para guiar nuestro comportamiento. En consecuencia, las ideologías tienen una significación directa para la política, que trata de gobernar la conducta. A veces sospechamos que las ideologías porque sentimos que conduce a error. Sin embargo, todos nosotros tenemos ideologías, aunque algunos de nosotros tendemos a dividirlas en dos categorías: la ortodoxia, nuestras creencias, y la heterodoxia, las creencias de los otros, o en nuestro campo y el campo equivocado. Una ideología política puede ser un modo general del pensamiento sobre política, una especie de folclore político, compartido por un grupo de gentes tales como la mayoría de los habitantes de un país particular, o la mayoría de los miembros de un grupo cualquiera, o de una clase social, o quizá también una ideología política puede derivarse de las teorías cuidadosamente elaboradas de un pensador particular, a través de la imagen privada de la política que éste ha creado. Eventualmente, y tal vez muchos años más tarde, tal imagen o teoría puede encontrarse con un elevado número de seguidores que piensan que aquello da forma a algunos propios sentimientos, experiencias o pensamientos vagos. Estos seguidores pueden muy bien extender la teoría de manera diferente a como el autor de la misma quiso expresarla, pero incluso en esta forma simple y parcialmente distorsionada se aferran a la teoría como ellos la entienden, gracias a que les proporcionan justamente lo que buscan de una ideología: simplicidad, orientación, seguridad y a menudo guía para su conducta y coordinación para sus acciones. Ejemplo de un número de grandes teorías políticas que han utilizado como ideologías en diferentes épocas y lugares pueden verse en el capítulo 4. Ciertamente no podemos prescindir totalmente de la ideología. La ideología es un instrumento para hacer que el mundo parezca más sencillo y consistente de lo que realmente es. Los seres humanos se encuentran difícil aceptar y conservar en sus mentes diversas piezas de información que parezcan recíprocamente contradictorias. Cuando se espera que creamos varias cosas que no encajan bien, nos sentimos incómodos. Entonces los psicólogos afirman que estamos sufriendo una disonancia cognitiva. Su experiencia indica que los individuos tienden a reducir o a eliminar la disonancia cognitiva, ya tratando de conciliar intelectualmente la aparente contradicción, o más a menudo suprimiendo o olvidando la pieza de información que no encaja. Así pues, las ideologías se convierten en guías para la percepción selectiva y para el recuerdo de la información. No solo los individuos, sino también los grupos de personas, las organizaciones pequeñas o grandes pueblos enteros, sociedades y naciones,
tratan de reducir o abolir sus disonancias cognitivas particulares, reprimiendo o negando los elementos de información e inconvenientes, aunque estos sean verdaderos y vitales para su prosperidad o supervivencia. Pero no todas las ideologías son igualmente resistentes a la nueva información o igualmente impermeables a la verdad. En verdad podemos llamar extrema a una ideología que rechaza o resiste cualquier pieza de información, por más cierta e importante que sea, no encaje bien en ella, y podamos llamar moderada o razonable a una ideología que, aunque no estemos de acuerdo con ella, se mantenga abierta a piezas adicionales de información que pueda servir para atemperarla en aras de un mayor realismo. Los politólogos, como los demás científicos, prueban cada elemento de conocimiento por su consistencia, con muchos hechos diferentes, cada uno de los cuales a su vez ha sido verificado independientemente. La diferencia entre lo extremo y lo razonable depende así de la capacidad para reconocer la realidad y someter a prueba la verdad de las opiniones. El extremismo siempre implica una tendencia hacia el autoengaño, independientemente de las virtudes de la causa que supuestamente sirve. El senador Barry Goldwater, en su campaña presidencial en 1964, ignoró este punto cuando proclamó que la moderación es la búsqueda de la justicia, no es una virtud al extremismo. Es la búsqueda de la justicia, no es un vicio. Este problema es tan real para quienes se encuentran en la extrema izquierda como para quienes están a la extrema derecha del espectro político. En cambio, una ideología razonable permite pruebas amplias y objetivas de la verdad. La cuestión es, ¿permite que la verdad de una pieza de información sea sometida a prueba frente a una amplia gama de diferentes clases de hechos del mundo exterior? Esta realidad múltiple e interdependiente que existe, querámoslo o no, o la prueba solamente en términos de su consistencia con una doctrina preferida, en la medida en que una ideología permite esta clase de verificación múltiple, es probable que sea más realista. Sus proponentes tienen mayor oportunidad de aprender a actuar eficazmente y sus valores tienen mayor oportunidad de ser alcanzados mediante una acción realista. Política, interés y valores. La política y la búsqueda de interés, la mayor parte del tiempo, la gente se interesa más en las recompensas que en los sacrificios. Una de las verdades fundamentales acerca de la política es que gran parte de ella ocurre en la búsqueda de los intereses de individuos o grupos particulares. En el análisis de la política, el concepto del interés ha desempeñado un papel central desde principios del siglo XVI. La palabra interés se incorporó al idioma en esta época. Proviene de la palabra latina interes, que significa estar en medio, como los granos de trigo dentro de la cáscara, o la carne entre los huesos y los cartílagos. Este significado implica que entre o en medio de un conjunto de cosas y acontecimientos no deseables, existen ciertos elementos deseables que deben ser aprovechados. Preguntar cuál es mi interés es una forma latina de inquirir en qué me beneficio yo. Una aplicación especial de esta noción se desarrolló en el posterior empleo de la palabra interés para denotar el pago de los deudores hacen a sus acreedores por el uso del dinero. El interés del acreedor fue la recompensa que obtenía de la situación financiera del deudor. Así pues, en general, el interés de cualquier persona en una situación consistente en las recompensas que puede derivar de ella. Sin embargo, el concepto de interés es ambiguo, implica un derecho a una expectativa de recompensa, pero tal derecho o expectativa tiene aspectos subjetivos y objetivos del lado de lo subjetivo. Describe una distribución de atención. La gente se interesa en cualquier cosa a la que presta atención. Si afirmamos que un cuadro, un anuncio, un libro o una obra teatral mantiene el interés de su auditorio, implicamos que conserva su atención y generalmente la gente presta atención a las cosas por las que espera ser recompensada. La contemplación de la imagen de una atractiva joven es un anuncio, puede ser su propia recompensa, pero más a menudo prestamos atención a algún mensaje o pieza de información o alguna situación concreta de la vida real, porque pensamos que de allí podremos derivar alguna recompensa en el futuro, o porque ello puede ayudarnos a evitar daños o castigos contra nosotros mismos. El lado objetivo del interés es la probabilidad de recompensa afectiva en el comportamiento de los animales. La atención y la probabilidad de recompensa están íntimamente conectadas. Todos sabemos que cuando un gato observa atentamente un agujero de ratón, generalmente allí un ratón, ya que los gatos son animales muy realistas. Los gobiernos son a menudo menos realistas,
Tanto la política nacional como la internacional ofrecen una multiplicidad de casos de grupos políticos y partidos, y aún gobiernos que han prestado mucha atención durante largo tiempo a políticas y situaciones que resultaron ser completamente inconvenientes. La historia está llena de tales ejemplos. Los señores de la guerra japoneses pensaron que su interés consistía en atacar Pearl Harbor. Napoleón y Hitler creyeron que su interés consistía en invadir Rusia. Cada una de estas decisiones produjo la derrota de una nación y la caída de sus líderes. Este patrón data de miles de años atrás, y el rey Creso de Lidia, en Asia Menor, preguntó al oráculo griego de Delfos si debería atacar el reino de Persia. El oráculo respondió: si cruzas el río Jalis, que formaba la frontera entre Lidia y Persia, destruirás un gran reino. Creso atacó y un reino fue destruido, el suyo. Lo que es cierto de los gobiernos, también lo ha sido de grupos más pequeños como los sindicatos, los inversionistas y los especuladores en bienes raíces. Sus registros indican que aunque los individuos han calculado a menudo astutamente acerca de sus intereses, también con frecuencia se han equivocado. Los sindicatos de mineros de muchos países se han puesto a la introducción de equipo automático de extracción del carbono. Sin embargo, donde tal equipo se ha introducido en cooperación con los sindicatos, los salarios de los mineros han aumentado y sus hijos han pasado a ocupaciones más atractivas. En la década de 1930, muchos empresarios pensaban que la administración de Roosevelt dañaría grandemente sus intereses, y sin embargo, para cuando Roosevelt murió, había aumentado de manera considerable el ingreso de las empresas, y había en los Estados Unidos un número mucho mayor de millonarios. La depresión había sacudido la urdidumbre de la unidad nacional, y los Estados Unidos, con menores bajas en la guerra, habían ganado mayor poder en la arena mundial que nunca antes en su historia. Así, para 1945 los empresarios norteamericanos se encontraron con una participación mayor y más segura de la riqueza y el poder mundial de lo que había sido el caso de 1933. Sus intereses habían sido servidos. A pesar de estos ejemplos de estadísticas, gobiernos y grupos que se equivocaron espectacularmente sobre sus intereses, el concepto clásico del interés resulta más aplicable a los casos en que la distribución de la atención y la probabilidad de obtener una recompensa aparecen juntos. En estos casos hablamos de un interés verdadero, o bien entendido, en contraste con algún interés imaginario o supuesto que resultó ser falso. Intereses y necesidades. Los intereses verdaderos, o bien entendidos, se relacionan a menudo con las necesidades de individuos y grupos. Una necesidad en su insumo o dotación de alguna cosa o relación cuya carencia va seguida de un daño observable. Nuestros cuerpos necesitan alimento, agua, oxígeno y muchas otras cosas. Si no los obtenemos en cantidades suficientes, moriremos o resentiremos daños graves. En el siglo XVII los marinos no se interesaban en las vitaminas, nunca habían oído hablar de ellas y por tal razón no sabían que las necesitaban. Pero en los viajes largos por falta de vitamina C, proveniente de los vegetales o frutas frescos, muchos marinos se veían afectados o morían a causa del escorbuto, una enfermedad causada por una deficiencia. Finalmente aprendieron a llevar en sus barcos cantidades adecuadas de limones o coles ácidas, fuentes abundantes